Hola, bienvenidos. Mi nombre es Esmeralda Sandoval y es un placer para mí darles la bienvenida a otro de los temas de lectura que van a ver en el examen de la PA. Recuerden que cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar en el chat y habrá un grupo de personas asignadas para responderles. El tema de hoy es tipos de texto. Vamos comenzando. Tipos de texto. Primeramente es importante ver que nosotros vamos a identificar los tipos de textos literarios y los no literarios. Los tipos de textos literarios se verán en otro video, se que verán más que nada en la gama de géneros literarios. Todos esos están enfocadísimos en los que vamos a ver cuando nosotros tratamos con textos literarios. Todos ellos serán clasificados como literario. Los textos no literarios vienen siendo los textos históricos, científicos, críticos e informativos. Así que es importante que así como tienen un video exclusivo para los géneros literarios, expliquemos cada uno de estos tipos de texto. Vamos a ello. Los textos históricos. Los textos históricos tratan de sucesos pasados o de escenas importantes de la historia mundial. Suelen hablar sobre guerras, desarrollos o declives de civilizaciones antiguas, conquistas o eventos que marcaron el destino de la humanidad. Suelen incluir fechas, lugares y nombres. Hay un aspecto aquí que es muy importante resaltar, que es el marcaron el destino de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un tipo de texto que consideramos es histórico, tenemos que ver la relevancia histórica, es decir, qué tan influyente o importante fue este acontecimiento realmente para la historia. Porque no solo se trata de que sea del pasado, no solo se trata de que estemos hablando de un personaje que hizo algo por la historia, sino que el hecho en sí sea relevante históricamente hablando. Hay que tener mucho cuidado con eso porque habrá ocasiones en las que vamos a ver textos que, por ejemplo, hablen de Cristóbal Colón y no tengan nada que ver con la importancia que tuvo este personaje como historia, sino que sea algún chisme personal, alguna información inútil o algo innecesario dentro del conocimiento. Muy bien, avancemos. Después tenemos los textos científicos. Los textos científicos se caracterizan por estar dirigidos hacia un público específico. ¿Qué quiere decir esto? Tocarán temas relacionados con alguna ciencia exacta, como viene siendo física, química, biología o matemáticas. Esto quiere decir que la gente a la que van dirigidos es aquellos que están interesados en estos temas o que viven de estos temas, es decir, que son profesionistas en la materia. Tienen terminología que solo entienden los expertos en la materia, lo que se conoce como tecnicismos, ese vocabulario específico de las ramas de cada ciencia. Y por supuesto, habrá ocasiones en que se van a delatar porque incluyen palabras en latín. Los textos críticos. Los textos críticos se caracterizan principalmente porque el autor expresa una opinión que tiene sobre un tema. Esto quiere decir que puede hablar de cualquier tema de lo que se le ocurra al autor, pero lo que me va a decir de ese tema tiene que ver exclusivamente con lo que el autor considera, piensa o cree acerca de ese tema. Es decir, que me va a presentar su postura para justificar o argumentar el porqué de ella. Los textos informativos, contrarios a los argumentativos, nos van a presentar información del tema tratado, pero sin una finalidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos informativos, la única visión que tienen es que tú a través de ese texto adquieras un conocimiento nuevo sobre temas más bien de interés social. Esto quiere decir que pueden hablarte de películas, de redes sociales, tecnología, economía, cualquier tema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo van a hacer de una manera sencilla y fácil de comprender, porque estás tratando de informarle a la mayoría de la gente posible de qué se trata el tema o en qué consiste aquello de lo que hables. Bien, perfecto. Para que estas ideas o conceptos queden un poquito más asentadas, vámonos a nuestra parte de los ejemplos de cada tipo de texto, para que veamos o nos familiaricemos con la manera en la que van a aparecer en el examen. Tenemos texto número 1 que dice: aunque existe cierta polémica en las interpretaciones, el año 962 se suele aceptar como el de la fundación del Sacro Imperio. En ese año, Otón I el Grande era coronado emperador.
recuperando de manera efectiva una institución desaparecida desde el siglo V en la Europa occidental. Algunos remontan la recuperación de la institución imperial a Carlomagno y su coronación como emperador de los romanos en 800. Sin embargo, los documentos que generó en vida su corte no dan un especial valor a dicho título y siguieron utilizando principalmente el del rey de los francos. Ahora, ¿qué tipo de texto es este? Tenemos histórico, informativo, científico y literario. Perfecto, entonces vamos a revisar las características. Primeramente yo tengo una fecha, aquí ya me está indicando que se está hablando en pasado, es una pista importante. Ahora, recuerden que todo texto que sea catalogado como histórico debe tener relevancia histórica. Por ende, nos habla de Otón I el Grande, de que fue coronado emperador, nos habla del Sacro Imperio, también nos habla de que están en el siglo V, me habla de Carlomagno, me sigue contando fechas. Entonces, esta cuestión ¿tiene relevancia histórica? Sí, sí tiene. Estamos hablando de uno de los emperadores del Sacro Imperio y asimismo se me está haciendo mención de otra figura muy importante para esa civilización, que es Carlomagno. Por lo tanto, no puede ser informativo, no científico, ni mucho menos literario. Mi opción correcta es A de amor, histórico. Tenemos fechas, personajes relevantes, asimismo tenemos un suceso importante que marcó la historia. Histórico. Pasemos con el siguiente. Mi texto dice, de nada sirve ser un hombre encantador si se carece de fortuna. La vida idílica no es la profesión de los sin trabajo, pero sí un privilegio de los ricos. Los pobres deberían ser prácticos y no vulgares. Es preferible disponer de una renta permanente que ser fascinador. Estas son las grandes verdades de la vida moderna que Carlos Soto nunca asimiló. Pobre Carlos. Se debe reconocer que, desde el punto de vista intelectual, no tenía gran importancia. Jamás había dicho una frase brillante o una palabra malintencionada en su vida, pero, eso sí, era hermosísimo, con su cabello color castaño y rizado, su perfil clásico y sus ojos grises. Era tan popular entre los hombres como entre las mujeres y contaba con toda clase de cualidades, excepto la de hacer dinero. Muy bien, entonces nosotros tenemos... ¿Qué tipo de texto es este? Tenemos histórico, informativo, científico y literario. Vamos repasando las cualidades de mis textos para ver cuál es el que embona mejor. Texto histórico. Los textos históricos tienen que tener relevancia histórica, hablarnos de fechas, de eventos pasados, algo importante para la civilización, ya sea el origen, desarrollo o declive de la misma, así como conquistas, batallas y guerras. No tenemos nada de eso aquí, entonces nosotros podemos descargar nuestra primera opción, que es el histórico. Pasamos con lo que se conoce como un texto informativo. Los textos informativos vimos que son aquellos que de una manera simple, sencilla y asequible me van a describir o contar acerca de un tema. Por lo tanto, el texto informativo queda como una posibilidad. Ahora, científico. Principalmente los científicos se conocen porque hablan sobre una ciencia más que nada exacta. Sin embargo, también los podemos identificar porque van a manejar un lenguaje especializado, es decir, los tecnicismos, y nos van a hablar como si nosotros fuéramos expertos del tema, ya que son aquellos expertos del tema los que se interesan por este tipo de textos. Ahora, no me está hablando de ninguna ciencia, que es mi primera punta de descarte, y lo siguiente es que el lenguaje empleado es sumamente sencillo, por ende no puede ser tampoco científico. Nos quedamos con el literario. Vimos en el inicio que el apartado de textos literarios los vamos a ver cuando se abarquen los géneros literarios, por ende nuestras opciones son más bien escasas. Nos tendríamos que ir a las generalidades de los textos literarios. Dado que no presentamos esta información, nuestra respuesta correcta y la más viable es la B de bebé. Es un texto informativo. Pasemos con la siguiente. Mi texto dice, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad.
Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo, se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética. Suele abreviarse como E- o E+, a veces también T o K. Muy bien, entonces, vamos con las pautas. No tenemos fechas, no tenemos personajes importantes, no me está hablando de un suceso pasado, no es relevante para la historia, entonces histórico no puede ser. Ahora, el lenguaje que utiliza es más bien un lenguaje especializado y me está hablando de una ciencia, entonces no puede ser informativo. Nos quedaríamos con científico o literario. Ya hayamos visto que los textos literarios suelen estar basados muchas veces en información imaginativa o creaciones personales del autor. No es el caso, por lo que mi respuesta correcta viene siendo C, científico. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué me dicen? El lunes 21 de enero, Barack Obama asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos con una aprobación que superó el 50%. El acto se realizó en la capital Washington, ante la presencia multitudinaria de personas que colmaron las calles. La cantante Beyoncé fue elegida por el presidente para cantar en la asunción de su segundo mandato. Con cada elección reafirmamos la promesa de la democracia. Fueron las palabras que dieron inicio al discurso presidencial. Barack Obama fue reelecto presidente al vencer al republicano Mitt Romney al superar la cifra de 270 electores necesarios para ganar las elecciones. Por tanto, gobernará por otros 4 años. Entonces, me está hablando de Barack Obama, me está dando una fecha, me está dando ciertos datos, me está contando de Beyoncé, me está contando de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos con estos puntos. Los acontecimientos que se me están narrando son en pasado, describen el origen, desarrollo o caída de una civilización, alguna conquista, guerra, batalla. No, entonces no puede ser histórico. Vamos con la parte que literario está basado en la realidad, es verídico, es información comprobable, no puede ser. Nos quedamos con informativo o científico. Estos textos suelen ser muy similares y la gente los suele comparar y confundir mucho. ¿Cuál es la principal diferencia? Hay que recordar que el científico utiliza tecnicismos y habla sobre ciencias, principalmente las exactas, no siempre, pero principalmente. Y el informativo solo trata de desarrollarme un tema presentándome la mayor cantidad de información posible para que yo esté enterada al respecto de la información. Es decir, que en este caso, mi respuesta correcta es informativo, ya que mi texto no habla de una ciencia exacta, no tiene un final práctico y por supuesto tiene un lenguaje sencillo. Perfectísimo. Esto sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que los temas hayan sido de su comprensión y agrado. Y recuerden que tenemos cursos presenciales en línea y a distancia, todos ellos con exámenes de simulación para que ustedes practiquen los conocimientos que van adquiriendo. Pregunten por las promociones vigentes o visiten nuestra página oficial para informarse de más al respecto. Sin más por el momento me despido, esperemos que todo haya sido muy, muy grato para ustedes y nos vemos en el siguiente video.